El 25 de noviembre de 1960 fueron brutalmente asesinadas 3 conocidas opositoras dominicanas, las hermanas Mirabal. Esto llevó al pueblo dominicano a rechazar con mayor fuerza el régimen de Trujillo y a mostrarse cada vez más inclinado por los ideales de la oposición. Al año siguiente, y tras la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, el entonces presidente del gigante americano, John Fitzgerald Kennedy, decidió intentar nuevamente una solución pacífica. Envió para tal fin a un cuarto emisario estadounidense. ¿Qué intentaban hacer todos estos emisarios? Una tarea que a esta altura parecía una misión imposible: convencer a Trujillo de retirarse del poder. Como era de esperarse, al igual que sus 3 colegas anteriores, el diplomático Robert D. Murphy tampoco tendría éxito. Y es que Trujillo no paraba de vociferar una sola afirmación: a mí solo me sacan en camilla. Antes que nada, bienvenidos a esta video reacción. Me encontré con este canal en mi feed y dije, qué calidad de video que tiene este canal. Y obviamente mi público mayoritario es dominicano y hoy nos van a contar el día del fallecimiento de Trujillo. Siempre que platicamos acerca de historia de República Dominicana, hablamos de béisbol, hablamos de a lo mejor algo que pasó en la historia, algo que sucedió, siempre sale a relucir Trujillo. Y aunque una persona sea importante, no significa que sea una buena persona. Y este era el caso de Trujillo. En mi parecer, obviamente hay opiniones sesgadas siempre. Las personas que pudieron haber dicho es que a lo mejor él tenía razón o cuando él estábamos mejor, porque hay personas que lo afirman, incluso personas que ni vivieron en aquellas épocas también. Y eso sucede allí y sucede aquí también. Aquí en Guatemala nosotros también tenemos algunas opiniones divididas, porque hay personas que dicen, no, es que cuando Jorge Ubico estaba, que fue uno de los dictadores que tuvo Guatemala, todo era mejor, todo era más tranquilo, más seguro, más barato. Y hay muchas opiniones. Incluso había personas, no recuerdo si era mi abuelita o alguien de esa época, que decía que el mejor presidente que había tenido Guatemala era Jorge Ubico. Y me contaban eso tan seguido de pequeño. Yo era un niño cuando me lo dijeron, que tengo una historia que recuerdo muy bien. Cuando me la preguntaron en el colegio, me dijeron así de niño, yo estaba pequeño, y me dijeron así como, para usted, ¿cuál es el mejor presidente de Guatemala? Y yo, sesgado por lo que me habían contado esas personas, dije así, sin dudarlo, dije fue Jorge Ubico, que era el máximo dictador que había tenido Guatemala. Y obviamente en el colegio me dijeron, no, usted está súper equivocado. Que no sé si yo estaba equivocado, porque simplemente era lo que me habían contado y era la opinión de esas personas. Ya en el colegio me explicaron obviamente toda la historia que hay detrás de esa dictadura que vivió Guatemala, pero en aquel momento yo me quedé muy confundido como niño de decir, bueno, ¿por qué me dicen en mi casa? Bueno, no era mi casa pues, pero o sea, las personas a mi alrededor me decían que Ubico era el mejor presidente, y porque en el colegio me decían que fue uno de los peores. Obviamente conforme fui creciendo, fui entendiendo la historia de qué fue lo que sucedió, pues ya mi opinión ya fue un poco más clara y como que ya tenía las ideas más ordenadas, por así decirlo. Aún así, sea como sea, pues son parte de la historia. Y aunque Trujillo tenga sus detractores o tenga sus fans o sus aduladores, pues al final de cuentas es parte de la historia. Yo no tengo una opinión como tal de Trujillo, así como decir estoy en contra de todo lo que hizo o a favor de todo lo que hizo. Sinceramente, yo no viví en República Dominicana ni en aquellos tiempos ni en estos tiempos. Aún así, como parte de la historia, me parece algo muy interesante. Y el canal de este chico argentino está muy interesante. Se los recomiendo que lo vean. Es más, les dejo el link en la descripción para que vean el video original sin que yo esté interrumpiendo, y así escuchan la narración completa sin que yo esté molestando. Ahora, si me quieren acompañar a escuchar qué tiene para contarnos, pues a ver qué onda con el día que murió Trujillo. El 30 de mayo de 1961, en la carretera Santo Domingo-San Cristóbal, el automóvil en el que viajaba fue interceptado por 7 personas. La emboscada contaba con la participación de miembros de las Fuerzas Armadas Dominicanas y antiguos colaboradores. Al comenzar los disparos hacia el vehículo, su desesperado chofer le recomendó que se apartasen del lugar, pero Trujillo, como ya había dejado claro, no tenía pensado retroceder. Fue entonces contundente con la orden que gritó: párate a pelear. Y eso mismo se dispuso a hacer por su cuenta. El dictador, mal herido por algunos impactos de bala, se bajó del auto para combatir al descubierto. Armado únicamente con un pequeño revólver de bolsillo calibre 38, comenzó a caminar hacia su destino final. Pero no nos adelantemos. ¿Cómo fueron los primeros años del dictador dominicano y qué delitos cometió desde su adolescencia? ¿Cómo fueron los múltiples intentos fallidos para derrocar a su gobierno? ¿Qué fue la matanza del Perejil y tuvo que ver con la gente que no podía pronunciar bien la palabra perejil? ¿Por qué sucedió esto?
Bueno, todo esto y mucho más será respondido. Por eso se dio la batalla del Perejil. Yo no tenía ni idea por qué se llamaba así. Esto va a estar bien interesante. La verdad es que no conozco la historia detrás. Así que hoy vamos a aprender. Rafael Leónidas Trujillo Molina nació el 24 de octubre de 1891 en San Cristóbal, República Dominicana. En 1907, a los 16 años, comenzó a desempeñarse como telegrafista, una actividad que se encontraba en auge en aquella época y que consistía en operar un equipo llamado telégrafo para enviar y recibir mensajes codificados. Abocado a esta tarea la realizó durante 3 años hasta que otras labores lo fueron seduciendo. Junto a uno de sus muchos hermanos, Trujillo comenzó a operar en una banda de asaltantes temida por su nivel de violencia, la 42. Allí se dedicó a actos delictivos como asaltos a negocios y casas particulares, falsificación de cheques, robo postal y a vigilancia. No frieguen que pusieron como presidente a un delincuente. Ay, no, parece chiste, pero la verdad es que la mayoría de los que han sido presidentes, incluso de mi país, son delincuentes. ¿Para qué nos hacemos los locos? Pero me refiero a un delincuente de este calibre. De eso no tenía ni idea. Geato, un delito que consiste en el robo de ganado o animales domésticos. Al poco tiempo fue atrapado, declarado culpable y sentenciado a pasar varios meses en prisión. Una vez fuera de la cárcel en 1918, se propuso realizar una carrera militar y estaba tan comprometido con ella que incluso llegó a pronunciar la frase: voy a entrar en el ejército y no me detendré hasta ser su jefe. A los pocos meses de ingresar fue ascendido a segundo teniente y al año siguiente promovido a teniente. Era evidente que Rafael había encontrado su verdadera vocación, pero no le escapaba a los problemas y muy pronto se vería envuelto en uno. Acusado de abuso y extorsión a una menor de 16 años, llamada Isabel Guzmán, fue sometido a juicio militar en 1920. Finalmente se lo exoneró de culpa y en 1921 se incorporó a la Academia Militar, establecida por el Ejército de Ocupación en Aina. Se recuerdan que yo siempre les digo, tengan cuidado a quién ponen en su presidencia. No solo por el presente, que el presente a lo mejor puede ser una cosa, pero el pasado tiene muchísimo que ver. Y no les estoy diciendo que nosotros escogemos a las mejores personas como presidentes. Aquí en Guatemala hemos tenido cada payaso y a día de hoy seguimos eligiendo súper mal, pero aún así conozcan la historia que hay detrás. Por ejemplo, aquí hay una persona que se ha lanzado como candidata, porque es una mujer, muchos años y ha tenido acusaciones de todo tipo en los cuales ha salido culpable de delitos. Y muchas veces ha quedado en segundo lugar en las votaciones para presidente, porque por lo visto a las personas no les importa el pasado, pero es algo muy importante, porque es una persona que está dispuesta a hacer cualquier cosa por obtener su beneficio. Así que la historia también nos sirve para recordarnos que en el presente tenemos que tomar mejores decisiones. Interesante todo esto, yo no lo sabía. En 1924, cuando las tropas estadounidenses abandonaron República Dominicana, Trujillo permaneció al frente de la Policía Nacional. A finales de ese año, el entonces presidente Horacio Vázquez lo nombró no solo teniente coronel, sino también jefe del Estado Mayor de la Guardia Nacional. Claro que en aquel momento Vázquez estaba muy lejos de imaginar lo que eso significaría. En febrero de 1930, una rebelión contra la presidencia de Horacio Vázquez surgió en la ciudad de Santiago, movilizando a los insurgentes hacia Santo Domingo. Rafael recibió entonces una orden clara: aplacar a los rebeldes. Pero no tenía ninguna intención de acatarla. Cuando la rebelión llegó a la capital, se encontró con el camino libre y sin ningún tipo de resistencia. Y es que uno de los artífices del levantamiento había sido el propio Trujillo. Vázquez tomó entonces una duda. Entonces no lo eligieron democráticamente. Ok, eso lo tengo claro. No es que lo hayan elegido como presidente. Al menos creo que no hasta el momento. Aún así, sigue aplicando para las personas que se tiran como candidatos democráticamente. Siempre tengan ojo ahí con el pasado de cada uno. Dura decisión, con el objetivo de evitar un conflicto violento. Optó por renunciar como solución negociada y fue rápidamente enviado al exilio. Automáticamente el líder de los conspiradores y quien había sido antaño uno de los ministros de mayor influencia en el gobierno de Vázquez, Rafael Estrella Ureña, tomó la presidencia provisional y fue nombrado presidente interino. Pero Trujillo no iba a permitir que ningún otro Rafael asumiera el poder del Estado. Ambos hombres llegaron pronto a un acuerdo. Se presentarían en las elecciones con el binomio Trujillo-Estrella Ureña. De esta forma Trujillo sería candidato a presidente, mientras que Estrella Ureña lo apoyaría como su vicepresidente. La candidatura opositora estuvo encabezada por Federico Velázquez Hernández como presidente y Ángel... Entonces sí lo eligieron democráticamente.
Bueno, voy aprendiendo en el camino para que vean que no había visto el video. Ángel Morales como vicepresidente. Durante una campaña electoral marcada por la persecución y la represión y el asesinato de los opositores de Trujillo a manos de la banda paramilitar La 42, fueron retiradas el 15 de mayo de 1930 las candidaturas de Velázquez Hernández y de Morales. El camino quedó así allanado para Trujillo, quien al día... Como el típico de elimino a toda la competencia para que prácticamente las elecciones democráticas pues no tengan de otra que elegirme a mí. Esa es una estrategia que han utilizado incluso el Maduro. El Maduro es un ejemplo vivo de eso. Y también el Putin, sí, el dictador de Rusia. Han utilizado exactamente la misma estrategia. De repente suceden accidentes así inesperados donde desaparecen o a lo mejor les pasó algo que no se imaginaban a aquellos candidatos que tenían un poquito más de voz y que podrían ser un problema en las elecciones democráticas. El día siguiente fue declarado ganador de las elecciones con el 45% de los votos. Votos que suscitaron dudas en cuanto a su transparencia, considerando que solo el 25% de los votantes se había presentado a las urnas. El 16 de agosto de 1930, a la edad de 38 años, Rafael Leónidas Trujillo se erigió como presidente de la República. Ya veo por dónde va la cosa. Aún así, seguramente hubieron personas que sí votaron por él genuinamente, como pasa en todos los países. Ahora viene lo del perejil. Al año siguiente, Trujillo implementó recortes en el gasto público a través de reducciones salariales y despidos masivos. Promulgó también la ley de emergencias, que le permitió al Estado dominicano suspender los pagos de la deuda externa con los Estados Unidos. Además, fundó un partido político denominado Partido Dominicano, que pasó a ser el único permitido durante el régimen y cuyo carnet de miembro, conocido popularmente como La Palmita, se volvió obligatorio para realizar actividades básicas como conseguir trabajo o viajar. Si por algún motivo el carnet no podía ser mostrado a las patrullas militares que recorrían la ciudad, los ciudadanos tenían casi asegurado un solo viaje: directo a la cárcel. Aún así, las cárceles oficiales eran poco menos que un destino soñado, porque el régimen tenía además sus propias cárceles clandestinas, y de los detenidos en ellas nunca más se volvía a tener noticias. A la bestia. El partido contó además con su propia emisora, la RLTM, cuyas iniciales representaban los 4 principios que pretendía difundir el régimen: rectitud, libertad, trabajo y moralidad. Iniciales que también respondían al nombre del dictador que continuaba fortaleciéndose: Rafael Leónidas Trujillo Molina. En 1932 Trujillo fue nombrado por el Congreso Nacional como benefactor de la patria y al año siguiente lo declaró también generalísimo de los ejércitos nacionales. Para 1937, mientras fomentaba la inmigración europea, una preocupación en la mente de Trujillo había alcanzado su punto álgido: la inmigración haitiana. Los salarios y el nivel de vida en República Dominicana eran más elevados, por lo que los haitianos comenzaron a emigrar y a trabajar en el país. Y como aceptaban pagas más reducidas y peores condiciones laborales, los obreros dominicanos pronto empezaron a manifestar su descontento. El dictador además consideraba que existía un intento de invasión, y no solo eso, creía que el gobierno de Haití cooperaba con exiliados dominicanos para derrocarlo. La solución que encontró fue de lo más terrorífica: exterminar a todos los haitianos. Por si esto fuera poco, para ahorrar munición, ordenó a los militares realizar la macabra tarea con machetes y cuchillos. Para ahorrar dinero, no frieguen, a la bestia. Con machetes, no lo puedo creer. Qué tipo tan sanguinario, de verdad. Inhumano de una vez. Pero ocurrían muchas confusiones. Los dominicanos de piel más oscura eran confundidos con los haitianos y asesinados en el proceso. La forma que se encontró para solucionar este inconveniente fue muy sencilla. Los sospechosos debían decir en voz alta la palabra perejil, de difícil pronunciación para los haitianos debido a la R. Del francés, claro. No sabía que por eso era la matanza del perejil. Yo pensé que había como una región que se llamaba así, por eso le habían dicho eso. Pero ahora tiene todo el sentido del mundo, pues, porque, a ver, la palabra perejil para uno como latinoamericano e hispanohablante, pues es fácil de pronunciar. Pero para ellos, bueno, de hecho ellos también son latinoamericanos, pero digamos que no son hispanohablantes, entonces la R viene más al francés. ¿Y cómo sería como en francés? Perejil o algo así. Uy, sí, estaba bien difícil. Qué loco. Esta matanza duró alrededor de un año, terminó gracias a la presión internacional y dejó un saldo de muertos que se estimó en 25.000. Más tarde, con la intervención de Estados Unidos, se entabló una negociación con Haití. El horrendo episodio solo le costó a República Dominicana la módica cifra de $550.000 en concepto de resarcimiento por las víctimas. En definitiva, unos $20 por cada haitiano. Y al inhumano genocida aún le quedaban varios años más en el poder.
Entre 1938 y 1941 las políticas económicas le brindaron cierto bienestar a la República Dominicana. Con la inauguración del puerto de Santo Domingo, se impulsó significativamente la actividad comercial con el exterior y tras la firma del Tratado Trujillo-Hull, se recuperó el control total sobre las aduanas. Además, se fundó el Banco de Reservas, el Banco Central de la República Dominicana, y el peso dominicano quedó establecido como moneda oficial, reemplazando el uso del dólar estadounidense. En 1942, Trujillo se postuló nuevamente como candidato a las elecciones, no solo por el Partido Dominicano, sino también por el recién creado Partido Trujillista, y nuevamente salió electo como presidente. Curiosamente también desaparecieron todos sus contrincantes, me imagino. Una de las estrategias que suelen utilizar este tipo de personas es que empiezan con cosas que a ellos les conviene, pero que digamos que mínimamente también le conviene al pueblo, para que la gente no sospeche de sus peores intenciones. En 1945 y 1946 el gobierno sufrió el descontento de varios grupos de obreros que comenzaron a protestar. La respuesta: redadas, persecución, encarcelamientos bajo el delito como de todo vagancia, con Trujillo, represión e incluso asesinatos. En las elecciones del año siguiente, tras recibir fuertes críticas internacionales, Trujillo se vio obligado a montar una farsa que diera una imagen democrática. Aún así, terminó ganando con el 90% de los votos contra los dos partidos opositores. Pero a partir de 1959 el dictador comenzó a inmiscuirse cada vez más en los problemas internos de otros países. Y sobre todo sentía un odio acérrimo hacia el entonces presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt, quien era un reconocido opositor de su doctrina. Trujillo, no conforme con brindarle su apoyo a los exiliados, irónicamente después, pobre Venezuela cayó en manos de otro atarantado. Ironías de la vida. Venezolanos que conspiraban para derrocarlo, planeó por sí mismo un atentado en su contra. Mientras Betancourt se dirigía hacia el Paseo Los Ilustres en Caracas, un coche bomba estacionado estalló dejando sin vida al jefe de la Casa Militar, a un estudiante e hiriendo de gravedad al ministro de Defensa, a su esposa y al chofer del vehículo. Si bien el ataque no consiguió causarle la muerte al mandatario, las quemaduras lo hirieron gravemente, afectándole la vista y la audición. Este atentado marcó el inicio de un rechazo global contundente hacia Trujillo y del rompimiento de las relaciones diplomáticas, no solo con Estados Unidos, sino también con la Organización de Estados Americanos, conformada por todos los países del continente. A esta altura, una sentencia resonaba con claridad. Había que ponerle fin a la dictadura, y la CIA ya estaba urdiendo el plan que conseguiría hacerla realidad. Los intentos del entonces presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy por disuadirlo de abandonar pacíficamente el poder habían fracasado. Para 1961 la situación alcanzó su punto límite. El 30 de mayo de ese mismo año, el vehículo en el que se trasladaba el dictador fue interceptado por una emboscada. Haciendo caso omiso a la recomendación de su chofer de apartarse, el hombre optó por bajarse del vehículo y enfrentar a los atacantes con su revólver de bolsillo calibre 38. Y sin pensarlo dos veces comenzó a disparar. Tras unos pocos segundos solo quedaría la humareda del asunto. Luego de 31 años ejerciendo el poder de forma despótica y totalitaria, el cuerpo del dictador de 69 años se hallaba sin vida, tendido boca abajo en la carretera. En total, los atacantes efectuaron 60 disparos con armas de diversos calibres, de los cuales 7 impactaron contra el cuerpo de Trujillo y le ocasionaron la muerte. Su chofer recibió 9 impactos y permaneció inconsciente pero con vida, aunque los conspiradores lo dieron por muerto y no se molestaron en verificarlo. Al día siguiente, el Servicio de Inteligencia Militar y todas las agencias de seguridad del Estado llevaron a cabo exhaustivas operaciones de búsqueda en todos los sectores de la ciudad para localizar a los implicados. 2 días después se realizó el funeral en el Palacio Nacional, en una ceremonia que contó con una larga procesión y la asistencia de miles de personas desfilando ante el féretro. Más tarde, el cortejo fúnebre partió hacia la iglesia de la ciudad natal del dictador, en San Cristóbal. Concluidas las ceremonias, el cuerpo de Rafael Leónidas Trujillo fue llevado a un mausoleo especial que había ordenado construir durante su vida, situado bajo el altar mayor de la catedral. El país quedó bajo la dirección del hasta entonces vicepresidente, Joaquín Balaguer, como presidente constitucional de la República, mientras que el general Rafael Leónidas Trujillo Martínez, conocido como Ramfis e hijo del dictador, asumió como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Para el 18 de noviembre de ese año, más de 19 personas habían perdido la vida como consecuencia directa de las represalias de la familia Trujillo. Hasta que el 19 de noviembre, un levantamiento militar conocido como la Rebelión de los Pilotos puso fin al complot de Ramfis para derrocar a Balaguer e instaurar una nueva dictadura trujillista, obligándolo a abandonar el país. Este acontecimiento marcó el fin de la llamada Era Trujillo, y el 20 de diciembre de 1962 se celebraron elecciones libres. La victoria fue entonces para el Partido Revolucionario Dominicano, con Juan Bosch como candidato presidencial. República Dominicana volvió así a contar, luego de más de 3 décadas, con un gobierno democrático.
Claro que durante los más de 30 años en los que Trujillo se impuso en el poder, se llevaron a cabo numerosos intentos de derrocarlo, todos con terribles consecuencias para los involucrados. Y aunque en el papel se seguía siendo un país democrático, las elecciones eran totalmente manipuladas. Pero es curioso que aún así la familia de Trujillo intentó todavía quedarse en el poder. Allí sí hay que ponerse los pantalones, y si ya empezaron algo hay que terminarlo hasta que de verdad ya no quede ni rastro de esa dictadura. Qué interesante está todo esto, ¿va ustedes? La expedición de Cayo Confites fue un plan militar para llevar a cabo una invasión armada con el objetivo de derrocar al régimen de Rafael Leónidas Trujillo. Un grupo de dominicanos exiliados, acompañados por un batallón de militares voluntarios de Cuba y otros países de América Latina, se dirigieron hacia la ciudad de Santo Domingo, rebautizada en aquel entonces por el presidente dictador como Ciudad Trujillo. Se cree que Trujillo sobornó con una gran suma de dinero al mayor general Genovevo Pérez de Amera, jefe del ejército cubano, para que desmantelara los planes de la expedición. Y al parecer tuvo éxito, porque esta finalmente fracasó. 725 expedicionarios fueron obligados a desembarcar y una vez desarmados o presos, fueron llevados al recinto militar de Columbia, en La Habana. Otros 307 fueron capturados en Cayo Guinchos, las Bahamas, mientras que casi 50 fueron detenidos en diferentes localidades y trasladados al mismo campamento. Y fueron quienes corrieron con la mayor de las suertes, porque 2 años más tarde fracasó un segundo intento por derrocar al gobierno de Trujillo. En aquella ocasión, los expedicionarios terminaron carbonizados durante un contraataque del ejército dominicano. Una década más tarde, una expedición militar constó de 3 grupos, 56 hombres que viajaron en avión a Constanza, 121 hombres que desembarcaron en Maimón y 48 que lo hicieron en Estero Hondo. Todos combatieron durante varios días contra el régimen, pero finalmente fueron derrotados y trasladados a la base aérea de San Isidro, renombrada como Base Aérea Trujillo. Una vez allí fueron torturados, y si bien algunos lograron sobrevivir, la mayoría encontró la muerte por medio del fusilamiento, pero esto no aplacó a la cada vez más creciente oposición. Muy por el contrario, en honor a los mártires de esa expedición, durante ese mismo año se creó un grupo político de izquierda llamado Movimiento 14 de Junio. El mismo fue liderado por los Ahí fue donde estaban las hermanas Mirabal, ¿verdad? abogados y activistas dominicanos Manolo Tavares Justo y una de las hermanas ya mencionadas, Minerva Mirabal. Como era de esperarse, el régimen de Trujillo persiguió, encarceló y torturó e incluso asesinó a sus miembros. Pero hubo un complot que finalmente logró derrocar al dictador al llevarse su vida, el del 30 de mayo. Para este, el gobierno de Estados Unidos ofreció su apoyo que finalmente se tradujo solo en el proporcionamiento de armas para llevar a cabo el plan, ya que luego no se encargaron de proteger a los involucrados y casi todos terminaron hallando la muerte. Se cree que el interés de Estados Unidos en acabar con el régimen se debió principalmente al temor de que se desatara una revolución similar a la cubana. Y aunque intentó desmentirse en varias oportunidades la colaboración del gigante americano en el plan que llevó a la muerte a Trujillo, el ex encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Harry Denver, terminó confirmando la participación de la CIA al cumplirse 40 años del asesinato. El gobierno de Trujillo se caracterizó por el nacionalismo, el anticomunismo y el culto a su personalidad, y también por la censura, la persecución, el hostigamiento, la represión y toda clase de atropellos a los derechos humanos. Se estima que aproximadamente 50.000 personas fueron asesinadas durante el régimen, de acuerdo con fuentes oficiales y datos del Museo Casa Mirabal, que rinde homenaje a las hermanas asesinadas. La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana se extendió por más de 3 décadas y fue un periodo oscuro y opresivo en la historia del país. Un periodo que nos recuerda nuevamente la importancia de defender los valores democráticos, para que estos episodios de tiranía no vuelvan a formar parte de una historia. Nunca más. Qué video tan interesante. Aprendí tantas cosas en tan poco tiempo. Y aunque alguna parte de la historia pues ya más o menos la conocíamos por otros videos que habíamos visto, la verdad es que habían detallitos que yo no tenía ni idea. No recuerdo si este video también me lo enviaron por Telegram. Si me lo enviaron, gracias a la persona que me lo envió. Si no saben a dónde enviarme videos para reaccionar en un futuro, pueden hacerlo a través del link que está ahí en la descripción. Ahí dice Telegram para enviar sugerencias. Allí le dan clic y lo redirige al Telegram, donde ustedes pueden enviar los links que deseen de videos que ustedes creen que pueden estar interesantes reaccionar, y yo más adelante escojo cuáles traer. La verdad es que entre que me dejó desconcertado de muchas cosas que sucedieron, también nos enteramos de parte de la historia muy interesante, que no sé si todos los dominicanos por lo menos conocen o
¿Tienen una idea por ahí? Seguramente los comentarios se van a poner bastante interesantes de cuál es su postura, de cuáles son sus opiniones y qué detalle a lo mejor se escapó ahí de la historia que puede ser interesante. Me gustaría leerlo. En fin, gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Por aquí les dejo mis redes sociales, también están en la descripción. Si me quieren seguir por allí, sería un gran apoyo. También en la descripción hay un canal de WhatsApp. Ahí siempre estoy informando de los nuevos videos si ustedes me quieren apoyar por ahí. Gracias a los miembros del canal, son un gran apoyo. Gracias a todas las personas también que ven los videos hasta el final. No se les olvide suscribirse, dejar su like y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense. Hasta luego. Bye.